Esta noticia es presentada por Odonto Excellent. Paraguay se caracteriza por tener un Estado enorme, ineficiente y por sobre todo caro. Es algo que proponen cambiar en el gobierno de Santiago Peña si llega a la presidencia, asegura el diputado Walter Hahn. ¿Es así, diputado? Sí, nosotros con la experiencia de estar ya por 2 periodos en la Cámara de Diputados, encontramos un estado paraguayo que en muchos casos, en vez de dinamizar la creación de empresas, pone cada vez más obstáculos para que la gente se pueda formalizar y podamos generar una economía paraguaya mucho más formal, mucho más dinámica. La desburocratización del Estado es una prioridad para mí. Yo, a veces cuando me preguntan cuáles son tus proyectos de ley para crear esas leyes, yo le digo que al contrario, yo lo que busco es eliminar leyes, buscar las 20 o 30 leyes que impiden el desarrollo, que impiden la dinamización de la actividad económica y eliminarlas, buscar que cada vez sea más fácil para un emprendedor formalizar su empresa, buscar que el Estado saque esas trabas que muchas veces hacen que lleve meses o años que una pequeña empresa se pueda formalizar y sobre todo eliminar los costos. No es posible que hoy para montar una empresa uno tenga que ir todavía hasta el Ministerio de la Industria y Comercio, o tenga que ir después al Ministerio de Hacienda, tenga que tener un contador, tenga que tener un regente, o que productos, por ejemplo, y esto mirando un poco también el desarrollo de nuestros sectores productivos, cuando el mundo acelera cada vez más, cuando hay cada vez más tecnología, mayores, avances en todos los campos, nosotros tengamos que tener tantas trabas para poder aplicar esas tecnologías. Así que buscar un poco salvar esas trabas, hacerlo más fácil, simplificar la formalización, eso va a ser uno de los objetivos también que voy a tener, porque no puede ser, por ejemplo, que la Carta Orgánica de la Armada Nacional date de 1954. Hoy nosotros cuando queremos ir a digamos, buscar la ley que regula la actividad en los puertos, encontramos que por ley el atraque de animales en pie tiene prioridad a cualquier otro tipo de mercadería, ¿verdad? Eso era de la época donde el Paraguay movía su economía por los ríos. O sea, esto es simplemente un ejemplo y así hay muchísimos, ¿verdad? Entonces vamos a entrar a ministerio por ministerio, actividad por actividad, a buscar un poco leyes que muchas veces, en vez de facilitar el trabajo, en vez de incentivar a los jóvenes a que se animen a montar una empresa, los desaniman y prefieren andar más por el lado informal, por el lado, digamos, negro, buscar que la importación sobre todo de productos sea un trámite simple, o si no vamos a seguir lo que seguimos hoy. Vos te vas al circuito comercial y encontrás supermercados enteros donde el 99% de la mercadería es ilegal. Diputado, además de quitar la burocracia de todo el aparato estatal, achicar el Estado también tiene que ser una de las prioridades. Claro, hablábamos de la reforma del Estado, optimizar la calidad del gasto. Todavía es impensable tener hoy en el Paraguay un ministro de Educación que es ingeniero agrónomo. A mí me gustaría en el Paraguay tener un ministro de Educación que sea un doctor en educación, que tenga maestrías y que tenga, digamos, literatura propia, que demuestre que el tipo entiende educación para ser ministro de Educación. Tuvimos en este gobierno un ministro de Agricultura que no diferencia una vaca de una planta de mandioca, ¿verdad? O no es así la situación con Rodolfo Friedman. Entonces lo que yo busco es formar parte de un gobierno donde Santiago Peña, con el conocimiento del Estado que tiene, sepa ubicar a los hombres con el mejor perfil en los cargos adecuados. No tiene que ser ya esa apropiación de los cargos solamente por tener militancia política. Está muy bien, los cargos son tal vez políticos, pero donde se aplican políticas públicas, donde el ministro sea alguien que genere confianza entre los funcionarios, para que el funcionario tenga también la motivación por un lado y la obligación de hacer bien su trabajo, porque si sabe
ese funcionario que está haciendo mal y que el ministro sabe que está haciendo mal, lógicamente que no va a estar a gusto en ese cargo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Un Estado mucho más profesional, una mejora sustancial en la calidad del gasto público y la optimización también de los recursos humanos. No vas a encontrar nunca una empresa privada que tenga 10 funcionarios donde lo necesario sean 8. ¿Y por qué el Estado no puede funcionar así? Si el Estado paraguayo puede funcionar con 200.000 funcionarios públicos, que busquemos generar incentivos, retiros voluntarios, jubilación anticipada, algún tipo de motivación para que ese funcionario que está en el Estado público sin función tenga la oportunidad de retirarse y ir a activar en el sector privado. Excelente. Diputado, usted recurrió mucho a través de los contactos que ha tenido en la Cámara de Diputados, ha podido tener muchos vínculos con diferentes gobiernos. ¿Hay un modelo de gobierno que usted diga, este es el modelo que podemos imitar y aplicar en nuestro país? No hay un gobierno perfecto, pero sí hay muchos modelos para imitar. Yo imitaría el sistema de salud pública del Uruguay, un sistema de salud donde no ocurre lo que ocurre en Paraguay, que por un lado IPS, por otro lado el Ministerio de Salud. Hay un sistema público centralizado. No puede ser, Hernán, que en el Paraguay vos te vayas, y en eso lastimosamente no estoy teniendo éxito, tenga un accidente de moto y resulta ser que el kit de insumos, porque tenés que aplicarte unos clavos del famoso platino, tenga que irte a buscar a otra institución, porque no te da el Ministerio de Salud. Entonces el modelo a seguir en salud es Uruguay. El modelo a seguir en los trámites burocráticos con el Estado es Georgia, donde estuve con mi colega en el anterior periodo, Mario Cáceres. No puede ser, hermano querido, que vos te vayas a sacar una cédula y te tarde 60 días. Ahí se pide cañín de billetera o cañilan de cédula. Vos te vas a generar una cédula nueva y tarda 60 días. Una cédula en Georgia tarda 45 minutos. Lo mismo el pasaporte. ¿Por qué nosotros tenemos que tardar 60 días si es una máquina nomás? Aparte, no sé, hacer una cédula tarda 30 segundos. ¿Por qué tiene que tardar 60 días en el Paraguay? Entonces, yo creo que hay muchos sistemas de atención pública en muchos países de quien son ejemplos exitosos que podemos ir a copiar. Hoy, el registro público en el Paraguay debe venderse la debe. El COTV, porque te va a la escribanía y resulta que el escribano te dice cuando venga el certificado de dominio del registro público, anda a encontrar tu registro público que te atiendan. O sea, eso debería hoy estar ultra simplificado, debería ser un trámite hoy que la tecnología, los sistemas online, como Picobó para vender una cosechadora tenés que tener un feroz título. Muchos bienes ya en el Paraguay deben ser de transferencia por facturas. Ya no debería ser ese trámite engorroso de ir a la escribanía, pero eso hay modelos en muchos países que tienen. Acá la cuestión es copiar lo que está bien y mejorar y hacer un Estado mucho más eficiente. Lo que pasa es que a mucha gente eso no le gusta, ¿verdad? Cuando hay que trabajar y ser eficiente, no me gusta. O sea, antes con gusto de hoy estar entre 10 intentando hacer un trabajo que pueda hacer una persona. Y convengamos que también hay negocios detrás de este aparato gravoso. Y ahí ya entramos en un terreno que es bastante complicado, contra el que hay que luchar también, que es la corrupción. La corrupción a la que nos obligan muchas veces. Me decía una vez un amigo acá, yo importo oro, importamos oro de Italia, y aduana nos obliga a meter el 50% de contrabando. Porque si queremos importar el 100% legal, nos tarda meses. Que esto, que el otro, que el punto, que la coma, que en vez de la cadenilla tenía esa cadena, que en vez de esto y eso lo otro. Entonces, el 50% legal y el 50% para la Coca-Cola de los muchachos. Eso tiene que terminar. Ese es un proceso que tiene que iniciar un gobierno que tenga las manos limpias y que tenga la capacidad también de poder bajar líneas para que esa corrupción que hoy nos carcome y que hace que prácticamente el 50% de los impuestos se evadan, se pueda combatir. Con el solo hecho que todos paguemos nuestros impuestos, yo creo que en el Paraguay va a haber mucho mejor seguridad y mucho mejor educación y mucho mejor salud. No hace falta aumentar los impuestos, no hace falta crear nuevos impuestos, simplemente hace falta bajar la evasión. Excelente. Un gran desafío por delante para el próximo gobierno, sea quien sea que asuma la dirección del Paraguay. Achicar el Estado, reducir impuestos, hacer un Estado eficiente.